Con esos números arranca Televisión Pública Noticias a 5 horas nada más de que empiecen a regir en nuestro país las nuevas restricciones que nos van a llevar seguramente a ese escenario que conocimos allá por marzo del 2020. Restricciones que se parecerán mucho, que aquí volveremos a explicar, a analizar. Hay letra fina, hay mucho para que se enteren ustedes en estas 2 horas de información. Buenas noches, Ariel, para todos, para todas y para todos los que están aquí en esta segunda, en la noche edición nocturna de Televisión Pública Noticias, con mucha información. Adelantados los números, lamentablemente tenemos que hablar de casos elevados por encima nuevamente de los 30.000, 35.468 para ser puntuales, y hablamos de 695 fallecidos. Ariel, los números son los que hablan, por eso las medidas, por eso las restricciones. Se pronunció el gobierno de la ciudad anoche, hoy se pronuncia el gobernador de la provincia de Buenos Aires con algunas frases como de generar controles para impedir que las actividades no permitidas ocurran. Ahí estará la clave, de qué manera, qué tan intensos serán los controles, qué tan exhaustivos serán los controles para que estas medidas puedan cumplirse. Por lo pronto está el anuncio y la promesa y la advertencia de que esos controles serán intensos. En un ratito ustedes se van a enterar qué es lo que tienen que hacer para circular, a qué horas pueden circular, hacia dónde pueden circular, la diferencia entre comercios esenciales y no esenciales, qué implica cada una de ellas. Bien estás diciendo, Diana, que ayer había hablado el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace un rato nada más, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un resumen para meternos en tema. La provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante toda esta pandemia y naturalmente siempre, la provincia de Buenos Aires respeta las leyes y cumple las leyes. Un decreto de necesidad de urgencia tiene valor de ley. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, tal como marca el decreto y tal como instruyó el presidente, se va a cumplir a rajatablas esta serie de limitaciones y medidas de cuidado. Cuestionar cada una de estas cosas representa una especulación política y además genera confusión. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires nosotros contamos con un sistema de fases. Ese sistema de fases va a ser durante esta semana suspendido, pero puesto en equivalencia con el DNU. Todas aquellas regiones que son, todos aquellos municipios que son de alto riesgo o de alarma epidemiológica, que son los municipios en fase 2 y en fase 3 de nuestro sistema de fases, pasan a estar bajo estas medidas de cuidado. En las últimas 2 semanas, el 46,5% de los ingresos a terapia intensiva corresponde a menores de 60 años. La mitad de los que han debido internarse en terapia intensiva son menores de 60 años. Ya no alcanza a compensar que es un problema de otro, que es un problema de solamente los adultos mayores, sino que hoy está afectando fuertemente a población más joven por varios factores. Pero este dato es tal como lo cuento. También con los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy tenemos 246 menores de 14 años en hospitales, clínicas de la provincia, 246 en cuidados mínimos, 34 en cuidados intermedios y 44 menores de 14 años en cuidados intensivos. Menores de 14 años. El que crea que no hay que dar información real y que así se cuida a la gente mintiendo o minimizando o directamente con negacionismo de la gravedad que tiene la enfermedad, es exactamente lo contrario. No es un pueblo al que debemos tratar de manera infantil mintiéndole para que no se preocupe por algo que es grave y muy preocupante. Hay que dar la información real. Las pérdidas duelen de la misma forma, pero es cierto que genera un escalofrío distinto saber que distintas franjas etarias ya son muy afectadas por esta pandemia, que hay tantos jóvenes internados a diferencia de las olas anteriores.
Buenas tardes, compañeros. Nazarena Lomagno y Nicolás Fiorentino. Aquí como para empezar a meternos en lo que ha sido el día después de los anuncios, el día anterior de que empiecen a cumplir. Vamos primero con Nico para el ámbito político. Quizás había que esperar la letra fina, decíamos ayer, para algunas preguntas que no tenían respuesta más allá de haber escuchado a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Hoy desde las reuniones ya se puede saldar todo. Todo no. Todo no. Todo no, un poco. Tal vez la principal duda que queda en el aire es cuántas y cuáles van a ser las actividades reconocidas como esenciales. Es decir, qué personas, de acuerdo a qué actividad realizan, van a ser consideradas esenciales y van a poder moverse con cierta libertad, todavía por lo menos de acá hasta el domingo 30. ¿Todavía no está claro el listado entero de los trabajadores esenciales? No, me parece que todos tenemos un antecedente más o menos firme de lo que fue el año pasado. 14 meses. Hay que esperar. Lo que pasa es que después esa lista se amplió. Exactamente, por eso digo, hay que ver si es el listado de la fase 1, eran 30, el decreto del 20 de marzo, después se fueron incorporando, después en fase 2 fueron algunos más, así que hay que esperar esa letra finita. Hoy la tarea que hicimos tanto yo como un montón de periodistas fue tratar de desmenuzar lo que ayer se contó un poco en bruto. El decreto se va a estar publicando, según la información que cuento, en las próximas horas, si no en la próxima hora. Se hablaba de cerca de las 20. Lo que había quedado más enrarecido en el día de hoy era la situación de las actividades, los comercios no esenciales. Claro, hasta ahora lo que tenemos claramente es que el listado de trabajadores esenciales podrán movilizarse en el transporte público, podrán ir a sus trabajos, no así los trabajadores no esenciales. Ayer bien planteabas que había una diferencia, después de haber escuchado a Horacio Rodríguez Larreta, decir que ellos consideraban que los comercios tenían que seguir atendiendo al público. Y habíamos escuchado una hora antes y el concepto que había quedado, la entrelínea que había quedado, que esos negocios se cerraban, solamente podían funcionar con el concepto de envío a domicilio o el concepto de retiro en el lugar. ¿Eso es lo que falta pulir? ¿Eso es lo que falta limar? ¿O ya está, o ya la tenés clara? Ya está limado, pero te digo, lo terminé de afinar 10 minutos antes de salir al aire, porque estuve en línea con un funcionario de la ciudad que él también tenía que averiguar cómo era. Finalmente, nosotros teníamos un escenario. Un negocio de ropa, básicamente. Un negocio de ropa lo que va a poder hacer es hacer preventa. Digamos, vos podés vender, sea por teléfono, sea a través de tus redes sociales, sea a partir de alguna plataforma, y el comprador podrá requerir que se lo envíen en un delivery o retirarlo por el local. Lo que no va a pasar es que vos vayas por la cuadra de tu barrio, está la zapatería, y que la zapatería esté con la puerta abierta y una mesa como oficiando de mostrador para simplemente impedir el ingreso, pero en funcionamiento natural. Esto me lo acaba de confirmar la ciudad de Buenos Aires, que ahora sí va un poco más en sintonía con... Tal vez el que mejor lo explicó fue Axel Kicillof. Ayer el presidente Alberto Fernández había hablado de comercios no esenciales cerrados. Después Rodríguez Larreta dijo abiertos, entonces ahí la brecha entre una cosa y la otra era muy grande. Bueno, finalmente es este punto intermedio. Es decir, si vos tenés un no esencial, tenés, no sé, una zapatería, una casa de electrónica, una casa de iluminación, digo, no sé, se pueden ocurrir un montón más. Vas a poder vender con preventa, por teléfono, a través de tus redes sociales, en alguna plataforma, y el comprador podrá retirarlo por el local. Ahora nos seguís explicando, porque hay muchos accesos que estarán cerrados, los accesos estarán abiertos, tendrá muchísima seguridad, hay que contarle a la gente para quién servirá el transporte público y el transporte de media distancia.